La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, finalmente solicitó a los países levantar las sanciones sectoriales contra Venezuela. El sesgo político de sus pronunciamientos quedó nuevamente en evidencia. Desde no nombrar las sanciones contra Venezuela hasta actualmente solicitar el levantamiento de las mismas. Los informes de Bachelet y sus actualizaciones han estado presentes en momentos de alto nivel político en el país sudamericano. En la actualidad, el Ejecutivo Nacional y el sector más violento de la oposición venezolana, que apoya a Juan Guaidó, participan de la mesa de diálogo en México con acompañamiento del gobierno de Noruega. Entre los puntos de agenda se encuentra el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales que han impactado negativamente sobre la población venezolana. En sus informes anteriores, la alta comisionada había sido señalada por organizaciones sociales y de derechos humanos de invisibilizar a las víctimas de las acciones terroristas y de calles de este sector de la oposición, así como el impacto que las medidas han tenido sobre la población vulnerable. ¿Qué influye en esta nueva posición de Bachelet? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Este informe también ofrece una visión general de la situación de los derechos económicos, sociales y ambientales. En él también se describe cómo la situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia del COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten las sanciones sectoriales. En el informe de actualización de la alta representante de la ONU para los Derechos Humanos, se solicita a los países levantar las sanciones contra Venezuela, ya que impacta negativamente los servicios públicos y el goce y disfrute de los derechos humanos de la población. El documento indica que las sanciones agravan la precaria situación económica y social de la población, haciendo más difícil el funcionamiento y acceso a los servicios públicos y de salud. La comisionada hace un llamado al cese de las medidas sectoriales sobre la situación humanitaria y económica preexistente, que se ha visto afectada significativamente por la pandemia del COVID-19. En su informe, Bachelet solicita a los países mantener la ayuda humanitaria a Venezuela, que ha sido también la fachada de los grandes negocios de la oposición de Guaidó. La representante de Naciones Unidas reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para abordar la situación. Cabe destacar que a pesar de la aplicación de más de 400 medidas coercitivas unilaterales, el gobierno nacional mantiene las cifras de letalidad más bajas de la región y ha logrado desarrollar campañas masivas de vacunación. En su informe del 9 de septiembre, Bachelet resalta que la atención de la pandemia ha significado el desvío de los escasos recursos de otros tratamientos médicos necesarios, amplificando aún más la escasez en el sector de la salud, dejando a profesionales y grupos vulnerables particularmente en riesgo. A diferencia de sus anteriores posiciones, la alta comisionada reafirma los graves efectos de las sanciones unilaterales promovidas por el gobierno de los Estados Unidos a partir del 2014 y que ha traído como consecuencia la caída del 99% del ingreso nacional. En contraste con la posición de otros voceros en Naciones Unidas, que califican las medidas coercitivas unilaterales como delitos de lesa humanidad, las tibias posiciones de Bachelet no fijaron nunca una posición firme de su oficina contra estas acciones que atentan contra el sistema internacional de derechos humanos. El Ejecutivo venezolano respondió con un comunicado informando que tomaba nota del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ratifica el efecto perverso de las medidas coercitivas unilaterales. No obstante, Bachelet insiste en su llamado de liberar a las personas detenidas arbitrariamente, coincidencialmente activistas de la oposición radical,
vinculadas con hechos delictivos y terroristas. El gobierno denunció que tales afirmaciones se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir al país. El comunicado publicado en las redes sociales de la Cancillería de Venezuela critica las fallas metodológicas presentes en el documento y califica como falsas las aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio a la defensa de los derechos humanos. En el 2019, el Ejecutivo cuestionó el informe de la alta comisionada, demostrando que el 82% de las entrevistas se habían realizado fuera del territorio venezolano, destacando como preocupante la ligereza con que su oficina utilizaba el término de crisis humanitaria. Ya entonces, la administración del presidente Nicolás Maduro solicitó formalmente a la alta comisionada que se corrigieran los errores del informe. En agosto de este año, se iniciaron las conversaciones entre gobierno y sectores de la oposición venezolana con base a una agenda de 7 puntos, entre los cuales se incluyen el levantamiento de las sanciones y la devolución de los activos venezolanos en el exterior. El presidente Maduro anunció como puntos claves de las conversaciones el levantamiento inmediato de todas las sanciones contra la economía y la sociedad venezolana, el reconocimiento a todas las autoridades legítimas y constitucionales de Venezuela y que la oposición renuncie a la violencia y a la conspiración. Tras 2 años de presencia de su equipo técnico en Venezuela, los informes sobre el país han sostenido posiciones ambiguas o ausencia de ellas en torno al impacto devastador de las mal llamadas sanciones en los derechos humanos de la población venezolana, que han cobrado la vida de más de 40.000 personas, según el estudio del Centro de Investigación Política y Económica CEPR, por sus siglas en inglés, radicado en Estados Unidos. En el marco de la mesa de diálogo, la reciente declaración reconoce finalmente que las sanciones deben suspenderse. Parte del clima de negociaciones entre el Ejecutivo Nacional y la oposición radical apoyada por Washington. Ahora te lo contamos. Y de algunas mejoras logradas en los últimos años, los ingresos siguen dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación. Aliento a que se fortalezca el acceso a los servicios básicos, particularmente para los grupos más vulnerables y con especial atención a la igualdad de acceso y a la no discriminación, garantizando la transparencia, la participación y los controles públicos. La alta comisionada ha sido señalada por movimientos sociales por su particular silencio en momentos claves de violación masiva de derechos humanos en la región. Indignó su silencio e inacción durante la represión a los jóvenes manifestantes en Chile por la movilización en rechazo al aumento del ticket del metro y que ocasionó cientos de heridos, detenidos, discapacidad por disparo a los ojos y denuncias de abuso sexual. A diferencia de sus activas declaraciones contra países que le son incómodos a la potencia del norte, la expresidenta de Chile se mantuvo prácticamente inactiva en medio de la jornada de represión de las fuerzas de carabineros y el decreto de toque de queda del gobierno de Sebastián Piñera. Ante las presiones, Bachelet tuvo que romper el silencio y solicitar un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, luego de la detención de más de 1.900 personas y contribuyendo con la narrativa oficial que entre los jóvenes manifestantes actuaban grupos violentos. También ha sido duramente criticada por su falta de pronunciamiento en torno a la situación de Colombia y las masacres que ocurren en este país, así como por su silencio ante las detenciones masivas en Estados Unidos de líderes de movimientos contra el racismo y el asesinato de personas afrodescendientes. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ironizó el año pasado: la señora Bachelet no ve para ningún lado porque está muy ocupada preparando el siguiente informe contra Venezuela. Ella no va a ver lo que sucede en Estados Unidos o lo que ocurre en Colombia o que se está preparando una guerra en el continente. No ve. En esta nueva actualización de su informe, Bachelet celebró el diálogo que se ha llevado a cabo entre el gobierno y la oposición de Venezuela en México y expresó su confianza
en que estas negociaciones puedan conducir a soluciones significativas y se traduzcan en mayores avances para la protección de los derechos humanos. Las conversaciones entre el gobierno y la oposición radical en el marco de la mesa de diálogo, que ya produjo 3 acuerdos tempranos, la agenda de acuerdos en 7 puntos, unidad ante el reclamo del territorio Esequibo en el que Reino Unido tiene interés, e iniciativas para el levantamiento de sanciones y atención social de la población. Cambio el ritmo de juego político nacional e internacional. El tablero ha comenzado a moverse y Bachelet, cuyas declaraciones nunca han sido neutras, también es una pieza de esta nueva dinámica que se abre entre el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro y la oposición radical apoyada por el gobierno de Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.